4.500 millones de años en gestación. Un territorio tan antiguo como la Tierra misma. Australia no es el hermoso mundo nuevo que podrían esperar. Cuando los europeos llegaron por primera vez, en Australia todo era original y diferente. Había pocas reliquias primitivas, ningún edificio antiguo y poca historia. Lo consideraron un país joven, una especie de creación separada, pero nada más lejos de la verdad. El continente habitado más antiguo, más llano, más seco de la Tierra es un rompecabezas formado en épocas prehistóricas. Y las pistas que resuelven el misterio se encuentran esparcidas a través de la superficie quemada por el sol de Australia. Me llamo Richard Smith y este es un país impresionante. Para un científico como yo, cada roca tiene una historia. Cada criatura es una leyenda de supervivencia contra viento y marea. Si alguna vez han soñado con explorar la historia remota de la Tierra, Australia lo tiene todo. Únanse a mí y pasen unos cuantos miles de millones de años en la gran isla de la parte inferior del mundo. Es el lugar idóneo para obtener una visión de conjunto. De todos los continentes de la Tierra, ninguno como este conserva testimonios de la gran saga de nuestro planeta y la evolución de la vida igual que este. En ningún otro lugar se puede subir a un coche y retornar a los albores del tiempo. Australia, guía para el viajero del tiempo. Episodio 1. Los inicios. El mejor modo de entender la historia de Australia es adentrarse en ella. Sentir el sol abrasando sus antiguos huesos. Y quiero decir, antiguos. Para hacerse una verdadera idea de hace cuánto tiempo fue ese érase una vez, tienen que poder percibir el tiempo remoto. De acuerdo, esto parece un vehículo normal de 4 ruedas, pero imaginen por un momento que está equipado con el dispositivo de una máquina del tiempo. Sencillamente marco la fecha a la que quiero ir y la magia del GPS que se desplaza en el tiempo hace el resto. Has seleccionado el inicio. He ajustado los controles a 1 millón de años por minuto. Esos son 60 millones de años de historia por cada hora que viajamos por esta carretera. Si quieren ver la verdadera Australia arcaica, es todo un viaje. A 1 millón de años por minuto, un parpadeo nos lleva a una Australia anterior a los europeos. Unos segundos más tarde, pasamos por las primeras huellas de los aborígenes. En cuestión de minutos, estamos esquivando wombats del tamaño de hipopótamos y varanos tan grandes como autobuses. Precaución, fauna peligrosa. Si les preocupa atropellar algo, esto empeora.
Una hora en la carretera y de pronto la Tierra está dominada por los dinosaurios. Seguirá siendo así durante las siguientes 3 horas mientras nos adentramos a toda velocidad en el pasado. Recalculando tiempo remoto. Más de 250 millones de años por la carretera del tiempo, unas 4 horas a esta velocidad, y estamos en el mundo anterior a los dinosaurios. Aún más lejos y no hay vida en la Tierra en absoluto. Sigo conduciendo. A los 500 millones de años, unas 8 horas desde que dejamos el presente, toda la vida es acuática y, sin lugar a dudas, rara. Pero el tiempo es inmenso. Todavía nos falta alcanzar el 90% de la historia. Mientras que toda la historia de la humanidad ha ocupado solo los primeros segundos de este viaje y los animales complejos las primeras 9 horas, tengo que viajar hacia atrás más de 2 días y medio a esta velocidad para alcanzar los primeros indicios de vida. Precaución, nos aproximamos al destino. Por fin, tras más de 3 días de viaje a 60 millones de años por hora, me he remontado 4.500 millones de años. Se ha acabado la carretera. Hemos llegado a la oscuridad del borde del tiempo. Cuando los primeros rayos del Sol recién nacido llegaron al espacio, iluminaron una escena de violencia cósmica incalculable. Girando alrededor de la joven estrella, había un disco de polvo y detritos. Cada fragmento estaba trabado en un combate gravitatorio con todos los otros trozos de roca, metal, hielo y polvo en órbita. Este es el proceso de canibalismo gravitatorio que marcó la formación de todos los planetas. Y la Tierra se hizo más grande y caliente con cada conquista. El calor provenía no solo de la colisión, sino de la radiactividad natural acumulándose en su interior. Luego, mientras la corteza externa empezaba a endurecerse, se cree que nuestro planeta fue casi aniquilado. Otro competidor, este del tamaño de Marte, se cruzó en el camino de la Tierra. El resultado fue la formación de nuestra pálida compañera sin atmósfera, la Luna, y la esfera de rocas al rojo vivo rica en hierro conocida como nuestro hogar. Entender el abrasador nacimiento de la Tierra nos ayuda a explicar cómo funciona el motor de nuestro planeta. La corteza sobre la que estoy sentado puede que se haya enfriado, pero el planeta debajo de todos nosotros sigue siendo una bola ardiente de rocas girando alrededor del frío espacio, y todavía sigue tratando de enfriarse. Y mientras sigue enfriándose, los continentes en los que estamos continúan moviéndose. Este es el motor de la tectónica de placas que ha impulsado la historia de nuestro mundo desde el primer día. Y en Australia incluso podemos fechar ese primer día. Eleonádico, desde 4.600 hasta 4.000 millones de años. Hace casi 2 billones de amaneceres tras ese primer amanecer. Me dirijo hacia el oeste,
a un rincón del país que ha guardado fielmente un registro de esos primeros días del planeta Tierra. Colinas Jack Hills, oeste de Australia. Ya casi hemos llegado, justo frente a nosotros. Ahí. Durante décadas, el geólogo Simon Wilde ha estado subiendo las colinas Jack Hills en el oeste de Australia, fechando el origen de la Tierra. Este es el famoso afloramiento descubierto, el yacimiento donde se han encontrado los cristales de zircón más antiguos del mundo. Aunque antiguas, no son las mismas rocas las que son tan primitivas, sino los cristales microscópicos de zircón en su interior. Conocidos en el comercio de gemas como los diamantes de los pobres, los cristales de zircón se forman cuando las rocas fundidas se enfrían en la corteza terrestre. E igual que los diamantes, las zirconitas son para siempre. Si alguna vez quieren encontrar un lugar donde reflexionar sobre su unión con la gran edad de la Tierra, no podrían encontrar un lugar mejor que esta roca. Porque en su interior están los restos más antiguos que se han encontrado de la Tierra primitiva. Más antiguos que usted y yo, unos 4.400 millones de años. Solo un poquitín más joven que la edad del planeta mismo, este diminuto tesoro, el zircón W74, es el pequeño luchador original australiano. Reciclados de roca en roca, los zircones como el W74 han resistido a todo lo que los ha expuesto el planeta. Y, sin embargo, de algún modo han conseguido llevar un diario de los primeros días encerrado en las profundidades de su red cristalina. Leer ese diario en el laboratorio ha sido toda una revelación. Los zircones más antiguos parece que cristalizaron en el interior del granito continental fundido que se enfrió rápidamente en presencia de abundante agua líquida. Es probable que las olas rompieran contra la costa que se iba enfriando de la futura Australia Occidental a menos de 150 millones de años de la formación de la Tierra. El sol ha erosionado esta parcela de tierra durante más tiempo que ninguna otra superficie terrestre. No es una sorpresa entonces que Australia dé la impresión de ser un territorio antiguo y duro. A un tiro de piedra de las colinas Jack Hills está el cercano rancho Mileura. Aquí el ganadero Patrick Walsh es la tercera generación de su familia que se gana la vida en el rincón más antiguo de quizá el continente más antiguo de la Tierra. Los novillos están muy nerviosos aplastando rocas y pateando piedras. Sí, se han excitado mucho. Siempre bromeo con eso y digo que somos el nuevo punto G en geología, porque nos echamos unas risas con ello. Y es algo importante. Se han reescrito los libros de geología. Eso no ocurre todos los días. El león arcaico, desde hace 4.000 hasta 2.500 millones de años. Esta nueva imagen de la joven Tierra es un lugar que habrían reconocido. Un paisaje volcánico rico en materiales geológicos y gases tóxicos, pero totalmente desprovisto de oxígeno. Si hubieran sido lo bastante afortunados como para viajar a los comienzos mismos del planeta, también habrían tenido la suerte de ver algunos de los mejores espectáculos de la Tierra. Pero habrían necesitado mucho más que un casco protector y una máscara de gas, porque este era un mundo muy peligroso. Sabemos por los abundantes cráteres de la Luna de este periodo que la temprana Tierra debió de haber sido golpeada hasta casi ser aniquilada. Wolf Creek, Australia Occidental.
Se puede tener una idea visitando el cráter de Wolf Creek, en la región de Kimberley. Lo mejor del cráter Wolf Creek es que, como es tan reciente relativamente hablando, es un lugar fantástico para ver qué tipo de marca deja un gran impacto. Cuando el objeto golpeó allí, liberó tal cantidad de energía que puso en marcha una explosión como una inmensa bomba nuclear. Al salir el material, dobló la roca sobre sí misma alrededor de los bordes. Esta piedra arenisca está ahora echada hacia atrás. Y todo lo que estaba ahí se vaporizó o fue lanzado hacia el terreno circundante. Pero el cráter de Wolf Creek se formó por un objeto de solo unos metros de diámetro. Combinen un asteroide de al menos 50 metros golpeando la Tierra cada siglo con una atmósfera ácida corrosiva, y es probable que obtengan la razón por la que ha sobrevivido tan poco de los primeros tiempos del planeta Tierra. Los cráteres de la Luna demuestran que el gran bombardeo se produjo hace unos 3.800 millones de años. Pero mientras que la superficie de la Luna ha cambiado poco, la Tierra arcaica no se parece nada al mundo actual. No estaba en ninguno de nuestros continentes familiares, ni había ningún atisbo verde de vida en la Tierra. Pero si hubieran buceado en estos antiguos mares australianos, habrían encontrado los primeros indicios de vida. Es probable que tuvieran este aspecto: limo. Algunos de los primeros prometedores signos de lo que podrían ser bacterias fosilizadas aparecieron en las rocas de Australia Occidental hace alrededor de 3.500 millones de años, no mucho después de que acabara el bombardeo de meteoritos. Aunque los detalles del origen de la vida permanecen ocultos en la noche de los tiempos, los científicos empiezan a tener una idea de cuándo y es probable que dónde ocurrió. Y una cosa es segura: la Tierra primigenia tenía muchos de los ingredientes primarios. Un suministro seguro de agua, calor y sustancias químicas biológicamente útiles. Todo ello podía encontrarse cerca de los respiraderos volcánicos de estas fuentes hidrotermales en Nueva Zelanda. Esta agua abrasadora no contiene oxígeno. En cambio, es rica en venenos, como el sulfuro de hidrógeno y el arsénico. Y rica en vida también. El limo naranja que cubre las rocas es una jungla de bacterias primitivas y microorganismos arcaicos, todos alimentándose de los gases nocivos que rezuman de la tierra caliente debajo. Entornos similares han existido en las oscuras profundidades del mar durante miles de millones de años. Ambos hábitats albergan las formas de vida más primitivas que conocemos, y ambos están estrechamente relacionados con el mundo de la dinámica tectónica en el que vivimos. Donde quiera que empezara, la vida pronto arraigó en los bajíos soleados. Y para ver qué aspecto tenía, tenemos que dirigirnos hacia la playa. El desierto australiano, totalmente seco y con temperaturas abrasadoras, no son las condiciones que asociaríamos con el origen de la vida. Pero es precisamente debido a este duro medio ambiente que al final de esta carretera podemos echar un vistazo singular al mundo del amanecer de la vida. Bahía del Tiburón, oeste de Australia. Si alguna vez quieren hacer una visita a sus ancestros más remotos, entonces Bahía del Tiburón, en Australia Occidental,
es el lugar al que ir. Los altos niveles de evaporación aquí, en Hamelin Pool, hacen que esta agua superficial sea 2 veces más salada que la del mar. Justo el tipo de duras condiciones para la preservación de seres arcaicos de crecimiento lento que prefieren que les dejen en paz. Les presento a su pariente vivo más remoto, el estromatolito, todavía creciendo fuerte aquí en las aguas saladas de la bahía del Tiburón. Estos pequeños puede que se parezcan más a rocas que a sus parientes, pero no se dejen engañar tan fácilmente. Por fuera es una enorme comunidad viva de bacterias microscópicas que ha desarrollado la artimaña de acumular lodo en montículos. Se ha conseguido con el revolucionario truco de utilizar el poder de la luz del sol. Y la fotosíntesis cambió el mundo. Al no ser ya esclavas de la energía volcánica, las bacterias recolectoras de luz comenzaron a extenderse hacia cualquier superficie iluminada en el mar. Y al desarrollarse como estromatolitos, incluso podían crear su propia luz. Es la roca viva definitiva. Cómo comenzaron las bacterias la colonización de las costas remotas es un acertijo que el científico David Flannery tiene muchas ganas de resolver. Y esta sencilla estera de algas vivas ofrece una pista extraordinaria. Es mucho más fácil interpretar en el registro fósil si tenemos un ejemplo moderno. Este fragmento de roca de Pilbara tiene 2.700 millones de años y una estructura muy similar porque proviene de un entorno similar. El ejemplo moderno está compuesto por estas rugosidades, crestas y este patrón poligonal, y el del fósil tiene la misma composición. Pueden aparecer en una variedad de formas y tamaños, pero estas comunidades de bacterias de crecimiento hacia arriba apenas han cambiado en miles de millones de años. Nadar aquí es hacer una inmersión en el pasado. Este es un viaje en el tiempo a una playa de 3.000 millones de años de antigüedad. Sabemos que los estromatolitos dominaron las costas australianas porque todavía podemos visitarlos conservados en las rocas de Pilbara. Marble Bar, Australia Occidental. El pueblo de Marble Bar, con una población de 350 habitantes más unos cuantos perros, reclama el dudoso honor de ser el pueblo más caluroso de Australia. Es probable que sea la razón por la que algún bromista ha apodado a este pequeño lugar reseco a pocas horas del pueblo el Polo Norte. Los geólogos pueden descifrar el paisaje planetario conservado quizá más antiguo aquí, en las rocas, un litoral con playas y bancos de arena y algo más. La suave laminación de estas rocas ha sido interpretada como la primera prueba tangible de vida. Visibles a simple vista, estos podrían ser los estromatolitos fosilizados más antiguos del mundo, datados hace cerca de 3.500 millones de años. Aunque el origen biológico de los fósiles más antiguos aún es objeto de acalorados debates, las rocas de Pilbara en general están claramente saturadas de estromatolitos que estuvieron vivos y que en ciertos lugares debieron de formar extensos arrecifes costeros. Hasta donde sabemos, esto era el litoral australiano hace alrededor de 3.000 millones de años. Había estromatolitos en los bajíos, humo en el horizonte y fuego en el cielo. El arcaico tardío, desde hace 2.800 hasta 2.500 millones de años.
Estas formas de vida simples dejaron su huella en el mundo de una manera mucho mayor que como fósiles en el paisaje. Comenzaron a formar el paisaje ellas mismas. Al sur del Polo Norte está situado otro tesoro de Pilbara, el Parque Nacional Karijini. Voy a tomar un atajo al pasado remoto. Cuanto más profundo desciendo por la garganta de Hancock, rica en hierro, más atrás en el tiempo me remonto. ¡De acuerdo! Aquí abajo se puede ver uno de los grandes puntos de inflexión de la Tierra. Hace 2.500 millones de años la atmósfera de la Tierra aún no tenía oxígeno. Pero bajo las olas, los estromatolitos y sus parientes fotosintéticos estaban liberando de manera regular este residuo reactivo en el agua. No fue muy lejos. Los océanos estaban llenos de hierro disuelto, remanente de la formación de los planetas. Si mezclamos el oxígeno con el hierro, pueden deducir el resultado. Los océanos comenzaron a oxidarse. Esto es lo que quería enseñarles. ¿Ven esas bandas oscuras de hierro? Esto es lo que se llama una formación de hierro bandeado. Cada uno de estos estratos representa una lluvia de óxido que cayó al lecho marino hace 2.500 millones de años, y pueden ver estas bandas pálidas entre medias. Nadie sabe si representan algún tipo de extraño carácter estacional, pero si piensan que cada uno de estos estratos de óxido representa un pulso de oxígeno en el océano, entonces lo que estamos viendo es la respiración del planeta. Las primeras respiraciones de la biosfera. En la actualidad, esa primera biosfera insufla vida a la economía australiana. Los enormes depósitos de mineral de hierro de Pilbara son el legado económico directo de la oxidación de los océanos. Hasta que no se entra en las profundidades de una mina de mineral de hierro como la Mount Whaleback, no se percibe el auténtico sentido de la magnitud de la oxidación de los océanos. Aquí las colinas están hechas literalmente de hierro. Cada año se sacan más de 33 millones de toneladas de mineral solo de la mina Mount Whaleback. Y este es el material. Mineral de hierro de primera calidad expuesto a la luz del sol por primera vez en miles de millones de años. Si lo golpeamos suena como el metal. Y es muy pesado. Todo esto, la gran riqueza en hierro de Australia, es gracias a un residuo bombeado por un flujo bacteriano microscópico que operaba a una escala industrial en aquellos mares arcaicos. El imperio de los estromatolitos fue sin ninguna duda el mayor en la historia de la Tierra. Olviden el romano, el persa e incluso los dinosaurios. Estos humildes montículos de bacterias dominaron el planeta durante más de 2.000 millones de años y diseñaron su mayor transformación. Una vez abierta la espita del oxígeno, ya no se pudo cerrar. La formación del hierro fue solo una fase por la que pasó la Tierra. Tras 700 millones de años de oxidación, los océanos se quedaron sin hierro. Y el oxígeno no tenía ningún lugar a donde ir más que hacia arriba. El Proterozoico.
desde hace 2500 hasta 542 millones de años. Ahora, por primera vez, el oxígeno empezó a entrar en la atmósfera. Iba a ser el mayor acontecimiento contaminante de la historia. Sin la oxigenación de la atmósfera, nosotros no estaríamos aquí. Tampoco la miríada de especies con la que compartimos el planeta. Pudo haber habido una revolución en marcha. Pero un turista del tiempo no tendría mucho que ver, ni que respirar, ya que estamos. Con una concentración de oxígeno de 1/20 parte de los niveles actuales, la primera bocanada habría sido la última. Incluso los geólogos han encontrado la segunda mitad del Proterozoico un poco aburrido. Tras todos los dramas anteriores, las cosas se encaminaron hacia una rutina geológica tan larga que han llamado a este periodo los aburridos miles de millones. Pero fue una época muy buena para la construcción continental. El planeta caliente había estado activo empujando y soldando los antiguos fragmentos de masas de tierra continentales que hoy forman la mayor parte de los 2/3 del occidente de Australia. Hace unos 1000 millones de años, la mayoría de los continentes errantes, incluida una Australia embrionaria, habían sido unidos en un supercontinente llamado Rodinia. La evidencia fósil apunta a que algunas de las primeras algas, esponjas y embriones aparecieron en ese momento. La vida avanzaba más allá de las bacterias. Y justo cuando lo hacía, casi fue detenida bruscamente. Bienvenidos a la Tierra Bola de Nieve. El criogénico, desde hace 850 hasta 635 millones de años. La evidencia inconfundible en todo el mundo señala dos grandes olas de glaciación que atenazaron al planeta bajo un firme control glacial que dio su nombre al criogénico. Estas fueron las edades de hielo más rigurosas en la historia del planeta. Montes Flinders, sur de Australia. Los montes Flinders en el sur de Australia parecen estar a un mundo de distancia de una gran crisis glacial global. Sin embargo, fue aquí donde se encontraron las primeras pistas de tal calamidad. El paleontólogo Jim Gelling ve pruebas claras de climas fríos en estos antiguos lodos del lecho marino. Esto es sedimentación rítmica de mareas. En otras palabras, cada una de las mareas ha sido registrada en un par de estratos. Pero lo mejor de esto es que es un registro completo de mareas durante tanto tiempo como 60 años. Y eso es algo singular para rocas que tienen 640 millones de años de antigüedad. Estos sedimentos blandos se asentaron en el lecho marino con una serie de surcos, como un disco LP. Cada banda transformándose al ritmo de una antigua marea. Los estratos intactos de este calendario de las mareas solo pudieron haberse formado de un modo. Estando el lecho marino protegido por un techo de hielo.
El lecho marino en realidad estaba aislado de las olas y las tormentas porque tenía una capa de hielo cubriéndolo. Estábamos casi atravesando la línea del Ecuador y sin embargo este océano estaba cubierto de hielo. Así es como creemos que estarían los océanos de nuestro planeta durante uno de estos acontecimientos, congelados por completo, desde los polos a los trópicos. Este es el océano Ártico congelado al norte de Barrow, en Alaska, hoy en día. Dentro de un mes o dos, la mayor parte del hielo debajo empezará a romperse y se alejará. Volverá el próximo año. Pero imaginen si el hielo se hubiera establecido no durante una temporada, no durante un siglo, sino durante 1 millón de años o incluso 10 millones de años. Es muy difícil imaginar que algo pudiera sobrevivir en un mundo tan frío. Pero sí sobrevivió. Las placas tectónicas vinieron al rescate. Violentas erupciones volcánicas llenaron la atmósfera de gases de invernadero. Y la gran bola de nieve pronto fue seguida por el gran deshielo. Al derretirse los casquetes polares, los mares se elevaron e inundaron la Tierra. Pero el mundo que había regresado había cambiado. La vida no solo había sobrevivido, bloqueada por el hielo, a los años de la glaciación global, sino que estaba a punto de florecer. El momento está capturado en el tiempo aquí, en los montes Flinders. Con un repentino cambio a cálida roca amarilla, vemos el llamado clavo dorado. ¿Y ahora qué?, podrían preguntar. Este es un momento muy significativo en la historia de la Tierra porque todo esto está congelado. Es el final del gran periodo bola de nieve. Pero aquí arriba el planeta ha vuelto a tener condiciones de invernadero. Pero es mucho más que eso. En este punto preciso, hace 634 millones de años, de pronto entramos en un mundo claramente habitado por animales. En un lugar secreto en las colinas, no lejos de aquí, Jim Gellin y su equipo han desenterrado una sección entera del lecho marino. Un retablo de la vida en el período ediacárico. El Ediacárico, desde hace 635 hasta 542 millones de años. Estos son algunos de los animales multicelulares más antiguos que se han encontrado en la Tierra. Son tan importantes que su descubrimiento cerca de Ediacara, en los montes Flinders, ha dado el nombre a la era. Estamos viendo una instantánea de la vida en el tranquilo lecho, justo bajo el alcance de las olas durante el buen tiempo. Aquí había un jardín de organismos extraños. Criaturas con forma de hoja alimentándose en la corriente. Otras se parecían a anclas y a pastillas para la garganta. El más común era este pequeño con forma de tortita, el Dickinsonia. Como un tapete inflado, el Dickinsonia tenía cerca de 1 metro de diámetro. Parece que se deslizaba despacio sobre el lecho marino, deteniéndose de vez en cuando para alimentarse en la alfombra de flujo bacteriano. Uno de los enigmas ha sido siempre difícil. ¿Cómo se alimentaban estas criaturas? Es probable que se arrastraran sobre el limo, lo descompusieran y absorbieran los nutrientes. ¿No tenían boca? No tenían boca.
Lo que es seguro es que había organismos moviéndose alrededor del lecho marino en busca de alimento. ¿Cuál? ¿Es este de aquí? Sí, este es uno de mis favoritos. Es una espriguina. Es importante porque vemos que tiene una cabeza y tiene forma de escudo, con una protuberancia detrás que podría ser una concentración de sus órganos sensoriales. ¿Un cerebro primitivo? Eso es, quizá fuera la primera criatura inteligente de la Tierra. Quizá la última. La espriguina era un animal al acecho, un pionero entrando en el libro de los registros justo aquí, en una costa australiana hace tiempo perdida. El registro que tenemos aquí es de los primeros organismos del Ediacárico que pudieron moverse y alimentarse en el lecho marino y después la Tierra iba a cambiar para siempre. Durante la mayor parte de la historia del planeta, hemos viajado por un paisaje en el que la pura geología dominaba el mundo y el limo dominaba las olas. Y ahora, tras cerca de 4.000 millones de años en el camino, hemos llegado al final del comienzo. Mientras la vida empezaba a suavizar la superficie del planeta, el motor térmico subterráneo de la Tierra había estado activo, impulsando a Australia, la Antártida, India, África y Madagascar a unirse todos juntos en el famoso bloque continental de Gondwana. Mientras se forzaba la unión del gigantesco Gondwana, las ondas expansivas recorrieron el continente australiano levantando una cadena montañosa titánica, la Petermann, que se alzó una vez sobre Australia Central. Para cuando el sol se reflejaba en sus escarpadas cumbres heladas, también brillaba a través de los primeros mares del Cámbrico. El Cámbrico, desde hace 542 hasta 488 millones de años. Aquí tiene. Muchísimas gracias. Un turista del tiempo que viajara a Australia hace 540 millones de años habría podido realizar un viaje que en la actualidad es imposible. Póngase a ese lado, amigo. Gracias. Podría haber abordado un barco desde el norte, en Cairns, y navegar por el interior casi hasta el sur de Adelaida. Los estados orientales de Australia, si es que existían, aún eran barro en el fondo de un mar tropical. Si hubieran podido echar un vistazo a esos cálidos mares antiguos, habrían visto que estaban llenos de una abundancia y diversidad de vida, sin parangón en el planeta hasta el momento. Se le ha llamado la explosión cámbrica. Es un reflejo de la rapidez con la que los animales se apoderaron de los océanos de la época. Ha habido criaturas extrañas en los mares australianos desde el Ediacárico, pero ahora, de repente, seres que no parecerían fuera de lugar en una bandeja de mariscos estaban correteando por la arena. Isla Canguro, sur de Australia. Y uno de los mejores lugares del planeta para encontrarlos es la Isla Canguro. Enclavado en las alturas, por encima de las olas de la bahía Emu, se encuentra uno de los yacimientos de fósiles cámbricos más importantes del mundo. Esto es muy divertido, pero tengo que recordarme a mí mismo que lo que estoy haciendo es coger una piedra de 500 millones de años, golpearla con un martillo y darme de bruces con un pequeño animal tipo crustáceo perfectamente formado que estaba correteando por aquí hace 500 millones de años. Estos son trilobites,
artrópodos ancestrales que hicieron su gran entrada en los mares cámbricos. La explosión cámbrica fue un periodo de tiempo en la historia de la vida que podría ser uno de los más significativos en la historia de la Tierra. Vemos grupos de animales que son reconocibles en la actualidad aparecer en los registros fósiles. Los artrópodos, por ejemplo, las arañas, los crustáceos, los insectos y los moluscos son otro grupo importante. Todos tienen sus orígenes identificados en el Cámbrico. Se han encontrado tantos trilobites en la bahía Emu que deben de haber estado correteando por todas partes. Los tranquilos días del jardín de Ediacara habían terminado. Este era un mundo de mandíbulas y movilidad, de cazadores y cazados. Artrópodos blindados patrullaban los mares en busca de presas fáciles. Tenían ojos saltones y estaban repletos de nueva tecnología. Y es asombroso que algunas partes blandas de sus cuerpos se hayan conservado. Estamos viendo uno de los globos oculares más antiguos del mundo. Aquí tenemos un animal de un tamaño decente, un trilobites llamado Redlichida. Se pueden ver con claridad todos los fragmentos. Y se puede ver su preciosa cabeza con caparazón y con espinas a los lados. Pero si miran con más atención aquí, verán que tenía dos antenas. Es asombroso. El Redlichida llegaba a tener un tamaño mayor que la mano de un hombre. Y era el trilobites más grande en estas aguas de Gondwana. Pero aún así estaba bien protegido con espinas defensivas. Y había buenas razones para ello. El mayor depredador del océano Cámbrico era un artrópodo gigante llamado Anomalocaris. El Anomalocaris era un animal que podría haber alcanzado de 1,5 metros a 2 metros de longitud. Este ser habría estado revoloteando alrededor de las aguas superficiales buscando seguramente otros artrópodos. Está claro que la carrera armamentística evolutiva había comenzado. Mientras que los trilobites siguieron dominando durante otros 250 millones de años, el Anomalocaris cayó en el olvido a finales del Cámbrico. No dejó parientes supervivientes conocidos. Mientras tanto, sin protección botánica, las altas cumbres de la cadena montañosa Petermann en Australia Central se estaban erosionando. Durante 100 millones de años o más, los ríos habían estado cayendo por sus cimas nevadas y peladas. En la actualidad, la cadena montañosa Petermann es poco más que un punto azul desapareciendo en el horizonte de Australia Central. Pero su legado continúa vivo. Al derramarse por las montañas las antiguas aguas, transportaban las materias primas de dos de los monumentos rocosos más preciados de Australia. Los ríos que bajaban con estruendo por las poderosas montañas Petermann, que una vez se elevaron en el horizonte, arrastraban su pesada carga de detritos tan lejos como los ríos la transportaban. Gran parte de estos detritos terminaron aquí, para formar el magnífico lecho de roca de Catayuta. Las suaves bóvedas de Catayuta son los restos erosionados del denso conglomerado de guijarros redondeados dejados por la rápida corriente del agua.
Una carga más ligera de arena fue transportada más lejos. Acabó aquí, a unos 50 kilómetros de distancia, donde los ríos aflojan la marcha al encontrarse con la costa. Así es como Uluru, la gran roca roja en el corazón del desierto australiano, comenzó su vida. Cuando la arena húmeda de una cadena montañosa se recicló, asentándose en el borde de un mar cámbrico ahora desaparecido. Las luces se apagaron en la Australia cámbrica con el escenario preparado para el siguiente gran drama en la historia de la Tierra. Y el elenco ya estaba saliendo del mar. A pesar de la explosión de vida que ocurría en el mar, si hubieran dado un paseo por una playa cámbrica, es probable que no hubieran notado que pasara nada en absoluto. Quizá los trilobites les habrían hecho cosquillas en los pies, pero aparte del viento y las olas, este era un mundo silencioso. Todavía no había vida aquí, en la Tierra. No permanecería así durante mucho tiempo. Los mares, ahora repletos de vida, estaban preparados para lanzar su carga hacia la tierra desnuda, y Australia estaba preparada para la conquista.